Hola Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno, contanos a dónde nos has traído esta vez. Estamos a pocos pasos del pasaje Aguaducho. Estamos instalados en la Casa de la Reforma, pero vamos a hablar del pasaje Aguaducho. Contanos un poco su historia. Esta historia es larga porque la hizo la misma naturaleza. En realidad el pasaje Aguaducho fue siempre un riacho que se formaba en la época de las grandes lluvias. Descendía de los altos del sudoeste buscando desembocar en el río Primero, como se llamaba entonces, ¿no es cierto?, a nuestro Suquía. Causó muchos trastornos. Las inundaciones del pasaje Aguaducho eran de temer, se desbordaba frecuentemente en la época de las grandes lluvias. Eso lo relata muy bien el doctor Jorge Orgaz en su delicioso libro Memorias de una ciudad chica. Tanto fueron los problemas que causó el Aguaducho que a fines del siglo XIX se resolvió sistematizarlo. Y el arroyo que se formaba así puntualmente tuvo un curso más o menos orientado hacia el río. Luego, en los años 30, fue entubado y cubierto, ¿no es cierto?, el entubamiento de manera de formarse una calle por sobre el arroyo del Aguaducho. Más tarde se lo engalanó, digámoslo así. En el año 1980, cuando era encargado del área de obras públicas de la municipalidad del arquitecto Miguel Ángel Roca, se lo ornamentó, se lo recuperó como un espacio de la memoria popular de la ciudad. Incluso se le dio una utilización muy apropiada porque se lo ganó para las manifestaciones artísticas populares de la ciudad. Por ejemplo, se recuerda la obra Marta Bruni del gran Florencio Sánchez, que se desarrolla en un conventillo. Entonces, Rafael Reyeros, que fue el escenógrafo, logró una perfecta ambientación. Hizo lo necesario para darle forma al conventillo, pero el entorno era la realidad urbana que presentaba el pasaje del Aguaducho. Y como esto se representaba en verano, fue una obra realmente muy celebrada y muy bien lograda desde el punto de vista escenográfico. No fue el único espectáculo que se brindó aquí, se hizo por un tiempo y sería muy hermoso recuperarlo, un lugar habitual y frecuentado en verano por los vecinos de la ciudad. Incluso hay un proyecto muy interesante de rematar el pasaje del Aguaducho que viene de calle 9 de Julio hacia el río, justamente sobre el río. Allí se haría una gran explanada, se llamaría la Rambla Universitaria, un espacio de ferias con bares temáticos y también con librerías. Es un proyecto ya madurado que posiblemente tome formas muy próximamente. Aquí, en el pasaje Aguaducho, se le rinde homenaje a una figura preclara de Córdoba como es Alberto Cognini. Sabemos que Alberto Cognini fue el creador de Hortensia, y Hortensia es como decir Córdoba en todo el país, el humor cordobés. Aquí el producto superó a su creador. Si nosotros preguntamos en este momento a los jóvenes quién es Alberto Cognini, tal vez no nos sepan responder. Pero si decimos revista Hortensia, la ubican y la vinculan inmediatamente con el humor cordobés. Cognini había nacido en Belleville en 1934 y murió acá en Córdoba en 1983. Ganó premios internacionales con sus trabajos y nos dejó personajes inolvidables como Negrasón y Chaveta
y aquellas series que publicó en La Voz del Interior, Así es, y Campo Afuera. Además, formó a mucha gente, a muchos dibujantes y a muchos humoristas que hicieron una tradición muy fuerte y muy celebrada en Córdoba. El Aguaducho se inundaba muy frecuentemente, sobre todo con las crecidas del río. Había unos rancheríos hacia el final del Aguaducho, ya las proximidades del río, que se inundaban con facilidad. Hay memorias que dicen que había un rancho habitado por mujeres que se dedicaban a la profesión más antigua del mundo. Ahí vivían con sus hijos. Y cuando crecía el río se inundaba el rancho. Entonces los estudiantes iban, rescataban a esas mujeres, las llevaban a sus casas, las tenían con sus hijos y luego volvían una vez que se retiraba la creciente. El pasaje Aguaducho es parte de la bohemia y de la romántica de Córdoba. Acá había conventillos de estudiantes, cuartos y cuartos que se amontonaban y bueno, como conventillos que eran y como estudiantes que los habitaban, las farras eran frecuentes, las guitarreadas, las serenatas. Aquí era el epicentro bullanguero que costeaba al Hospital de Clínicas. Es un lugar para recuperar, para mimar, para tener en cuenta y para presentarlo a las nuevas generaciones. Y también, Carlos, para venir a visitarlo. Para aquellas personas que quieran venir a caminar el pasaje Aguaducho y recordar un poco su historia, ¿cómo hace para llegar? Es sencillo, tienen que llegarse hasta Santa Rosa 1500, donde termina el Hospital Clínicas. Allí se van a topar con el Aguaducho. A derecha y a la izquierda todo es Aguaducho y pueden caminar hasta las costas del río. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes.